Descomposición por proyecciones. Para descomponer un vector f que tenemos en un eje de coordenadas x, y, z, será necesario encerrarlo primeramente en un rectángulo, que en este caso será OBAC. Este rectángulo va a tener dentro al vector f en un eje vertical. A partir de la fuerza de f podremos descomponerlo en dos fuerzas, en Fy y Fh. Fh se refiere a la fuerza que vamos a encontrar en el eje de x y z. Primeramente, para encontrar Fy será necesario multiplicar la magnitud de f por el coseno del ángulo de y. Este va a ser un ángulo que va a estar entre el eje y y la fuerza f. Para encontrar Fh será necesario multiplicar la magnitud de f por el seno de este mismo ángulo. Posteriormente encontraremos un rectángulo que podemos formar con los puntos O, D, C, E. Aquí vamos a estar encerrando a la fuerza H. A partir de esta fuerza H podremos encontrar la magnitud de Fx y de Fz. ¿De qué manera? Fx será multiplicando la magnitud de Fh por el coseno del ángulo con respecto al eje X. Fz será multiplicando la fuerza H por el seno del ángulo con respecto al eje X. Si tenemos un caso contrario en el que podemos encontrar las magnitudes de Fy, Fx y Fz, es decir, nuestro vector descompuesto, será necesario para encontrar la magnitud de f aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, sacar la raíz cuadrada de nuestro componente de x al cuadrado más el de y al cuadrado más el de z al cuadrado. Si queremos encontrar la dirección de nuestro vector, será necesario que tengamos las magnitudes de fx, fy y fz, así como la magnitud total de nuestro vector. Para encontrar el ángulo de x, encontraremos el coseno inverso de fx sobre f. Para el ángulo de y, coseno inverso de f de y sobre f. Y para el ángulo de z será necesario el coseno inverso de fz sobre f. Por proyecciones tenemos un ejemplo que dice: determine los componentes x, y, z de la fuerza F igual a 750 newtons y los ángulos x, y, z que forman la fuerza con los ejes coordenados. Para este problema nos dan tres datos. El primero de ellos va a ser la fuerza, que es igual a 750 newtons de nuestro vector, y dos ángulos. El primero de ellos entre el eje de y la fuerza F, y el segundo entre el plano vertical de la fuerza F y el eje X. Primeramente tenemos que encontrar con estos datos podemos encontrar la fuerza en Y la fuerza en H. Como ya mencionamos, la fuerza en H va a ser la que encontramos en el plano XZ. Para Fy será necesario multiplicar la magnitud de F por el coseno del ángulo adyacente al eje Y, que en este caso sería este. Y para Fh es F por el seno del ángulo. Como tenemos ambos datos, f y el ángulo, podemos comenzar sustituyéndolos. En este caso serían 750 que multiplica el coseno de 35 y 750 que multiplica al seno de 35. Los resultados para Fy serán de 614.36 newton y para Fh 430.18 newton. Sabemos que a partir de Fh podemos encontrar tanto Fx como Fz. Para Fx podremos utilizar Fh, que va a multiplicar al coseno del segundo ángulo que nos están dando, este de acá. Y para Fz será Fh por el seno del ángulo. Igual que en lo anterior, tenemos ambos datos, así que podemos sustituir. Para Fx 430.18 por el coseno de 25 y para Fz 430.18 por el seno de 25. Tendremos como resultado para Fx 389.8 newton y para Fz 181.8 newton. Entonces aquí ya encontramos tres de los datos que nos están pidiendo. Ya descompusimos la fuerza F de 750 newtons. ¿Qué debemos hacer a continuación? Encontrar su dirección, es decir, los ángulos de X, Y, Z. Para el ángulo de X
coseno a la menos 1 de la fuerza en X, 389.8 sobre la magnitud del vector, que serían 750. Esto nos va a dar como resultado 58.68 grados. Para nuestro ángulo en Y, ya lo tenemos, pero podemos repetirlo para comprobar. Coseno a la menos 1 de el valor de Y, que serían 614.36 sobre 750. Esto nos va a dar 35 grados. Y por último, para el ángulo de Z, coseno a la menos 1 de el valor de Z, 181.8 sobre 750, el cual nos va a dar como resultado 75.97 grados.